Muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Somos bendecidos espiritualmente desde que nacimos, mi querido amigo. Somos salvos en la mente desde que nacimos. Le voy a leer aquí, le voy a dar una explicación de muchas cosas que están sucediendo en el ámbito religioso y cómo utilizan el nombre de Dios, se agarran una Biblia para poder extorsionar a los incautos. Gálatas 5:24 dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que se oponen a la voluntad del Espíritu, mi querido. ¿Qué es lo que se opone a la voluntad del Espíritu? Gálatas 5, versículos 17 y 21 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, explosiones de ira, contienda, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra del apóstol Pablo para los hermanos de Gálatas. Los que practican esto en aquella época, el apóstol Pablo los está exhortando y los exhortó varias veces a la iglesia de Gálatas. No heredarán el reino de los cielos en aquella época. Ya nosotros nacimos con el reino de los cielos dentro de nosotros. Dios reinando dentro de nosotros. La nueva Jerusalén dentro de nosotros. Es espiritual y no es física, como la hacen ver la religión evangélica. Aquí digo yo, mi querido amigo, heredar el reino de Dios es disfrutar en vida aquí, en este planeta, de todos los beneficios que fueron conquistados a nuestro favor por el perfecto sacrificio en la cruz del Calvario. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de un solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Cristo Yahshua, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinando en vida, mi querido amigo, por medio de un único hombre, Yahshua el Cristo. ¿Será que el purgatorio catolicismo es purificación, mi querido amigo, como lo hace ver la religión católica? ¿Será que eso está en la Escritura, en los pergaminos, en los manuscritos, esos que se han encontrado por ahí? Los arqueólogos que han encontrado pedazos de pergamino, ni siquiera completo, manuscritos, que han encontrado la historia pasada del Israel pasado. Mis hermanos, no hay pastores cuidando a las ovejas. Lo que hay es malandro con Biblia, controlando y explotando a los ciegos. Pastores ladrones, críen vergüenza ustedes, críen vergüenza en su cara y dejen de engañar al pueblo. Diezmo no es para los días de hoy y mucho menos es obligatorio. El devorador nunca fue un demonio, sino una langosta que se comía el cultivo. Diezmo fue alimento y fue una ordenanza, una ley judía para aquel pueblo del pasado. En el pasado, el antiguo pacto, había un solo templo en Jerusalén. Los demás eran sinagogas en Jerusalén. La casa del tesoro no existe más, mi querido amigo. Hoy no hay templo de piedra, pues ahora en la gracia de Dios, nosotros somos ese templo de Dios. Esos templos que llaman por ahí, que llaman de iglesia, estos hombres que construyen, Dios no habita en ellos. Esos templos los construyen para un negocio económico, para comerciar con la gente y vivir del dinero de los demás. 1 Corintios 3:16 dice: y no sabe que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. La ironía de estos pastores vagabundos de pedir dinero
para resolver los problemas de las falsas iglesias, eso que ellos construyeron. En cuanto recomiendan a ustedes que oren para resolver sus propios problemas. Y si no da cierto tu oración según estos pastores vagabundos, si no da cierto tu oración según estos pastores vagabundos, es falta de fe. Y según estos pastores vagabundos, esa fe es muy débil. Aquí en Brasil, mi querido amigo, hay muchos bandidos de la fe con Biblia, muchos que arrastran a millones de pendejos, personas pendejas, ignorantes, a donar diezmo, ofrenda, vender terrenos, casas, carros, apartamentos, hacer préstamos bancarios para así sustentar y mantener la riqueza de estos bandidos de la fe, de estos mercenarios de la fe. Como un ejemplo, Edir Macedo de la llamada Iglesia Universal. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, mi querido amigo, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 33, 34 y 35. Dice así el versículo 33. Ni plata ni oro, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien vosotros mismos sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he mostrado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Yeshua, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hoy en día los religiosos evangélicos no predican la verdad, porque la verdad le tumba el negocio que tienen con ese evangelio falsificado, mi querido amigo. Mis hermanos, abra su visión y se liberte de esa prisión que es la religión, en esas cuevas de ladrones. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, dijo entonces Yahshua a los judíos que le había creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Infelizmente la definición de estupidez es conocer la verdad, oír la verdad, ver la verdad, más todavía si creen la mentira de la religión, de esas herejías. La Biblia es que es como un cuchillo, mi querido amigo. Puede ser usado tanto para el bien como para el mal. Solo depende de las manos que las sostienen o de los labios que las manipulan. Investigue, lea, cuestione, en vez de confiar en quien lee un pedacito y la malinterpreta. ¿Para qué sirvió la ley? Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Quiénes estaban debajo de la ley? Los judíos del primer pacto, mi querido amigo. La ley sirvió para los judíos llegar a Cristo, ya no sirve para más nadie, mi querido amigo. El evangelio de la gracia de Dios manda a los religiosos a vender sus bienes para dar dinero para los pobres y necesitados. A cambio, el falso evangelio, escuche bien, el evangelio de la gracia de Dios le dice a esos religiosos y nos dice a nosotros que estamos en la gracia de Dios. En aquella época lo hacían, que vendieran sus bienes para dar dinero para los pobres y el necesitado. Hoy en día, en la gracia de Dios, el evangelio de la gracia nos dice que ayudemos al necesitado cuando tengamos la posibilidad de hacerlo de corazón sin recibir nada a cambio. A cambio, el falso evangelio predicado en esa iglesia de hombres manda al pobre a vender sus bienes y a dar su dinero para los líderes religiosos ricos y sus empresas llamadas de iglesia. Esos templos por ahí llamados por los hombres de iglesia son grandes negocios. Es un sistema de negocio totalmente insecto de impuestos, en el cual el individuo sale de una de esas denominaciones religiosas y monta otra denominación o abre su propia empresa.
Gobiernos corruptos dejan de cobrar impuestos a esas empresas llamadas de iglesia. Y dicen que van a ir a anunciar el evangelio, cobrando un diezmo en dinero que no existe en la escritura. Porque diezmo fue alimento y solo para el pueblo de Israel del primer pacto. Recogen ofrendas y votos y sin pagar impuestos a cada gobierno. Sí, roban al pobre con un falso evangelio, con un falso diezmo, y también roban a la nación donde habitan y no pagan impuestos. Estos pastores vagabundos. Mis amigos y hermanos, no dejen que hagan de ustedes un negocio religioso. Yahshua nunca cambió el evangelio para adaptarlo a las personas. Yahshua cambió a las personas para hacerlas caber en el evangelio. Su gracia me basta, mi querido amigo. La gente ha llegado a ese punto de lotar o de llenar esos templos de piedra sin salida, sin una salida espiritual, con la religión llamada de casa de Dios. Claro, del Dios de ellos, de esos pastores, del Dios Mamón. Ese no es nuestro Padre Celestial. Mas la casa de Dios no existe más en templos físicos. Mas los religiosos continúan pagando para ver ese circo pegar fuego, ese circo de la religión. Esa generación tiene esta generación de hoy en día tiene los mayores medios de comunicación. Están todos en la palma de su mano, mi querido amigo. El celular tiene todo expuesto, todo explicado, diseñado. El pueblo tiene varias Biblias en sus manos, libros de los escritores del primer siglo, contando lo que aconteció en aquella época, contando toda la historia que aconteció en aquella época, mi querido amigo. Mas este pueblo parece que prefiere seguir, este pueblo de hoy en día, esta generación del 2022, parece que prefiere seguir a Barrabás. No quiere saber la verdad de Dios en su gracia, no quiere oír la verdad. Ellos saben que están en un error, siguiendo el camino del perverso, de ese falso evangelio, mas insiste ser esclavo de esos falsos seres llamados de pastores, abominables. Infelizmente no da para entender ese pueblo idólatra y pagano, mi querido amigo. Vivir el evangelio o vivir del evangelio o vivir en el evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8. Pablo nos dejó muchos ejemplos en su carta. Dice así: ni comimos de gracia el pan de hombre alguno, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser pesado a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo usa este pasaje para la iglesia de Tesalónica, para exhortar a los hermanos de Tesalónica de la necesidad del trabajo en la vida del hombre, y principalmente del hombre que verdaderamente vive el evangelio de la gracia de Dios. Ese tiene que dar todavía más ejemplo. Nosotros que vivimos del evangelio de la gracia de Dios tenemos que dar todavía mucho más ejemplo. Es interesante que ya yo oí por ahí a muchos religiosos evangélicos decir que les gustaría tener el ministerio igual a la del apóstol Pablo. Solo que el apóstol Pablo, mi querido amigo, dejó bien claro que él trabajaba para no ser pesado o para no ser carga para nadie. Todos sabemos que el apóstol Pablo fabricaba tiendas, función que aprendió de su padre. Donde Pablo llegaba para predicar el evangelio del Señor Yahshua, el evangelio de la gracia, allí Pablo montaba o fabricaba sus tiendas y las vendía para sustentarse él mismo y ayudar al necesitado. Hoy en día, estos que predican ese falso evangelio llegan primero cobrando, pidiendo una cantidad de dinero por cuanto por su predicación de media hora, de una hora, de hora y media. Segundo, exigen estar en un hotel o que le den posada en una casa cómoda. Una casa cómoda, no una casa humilde, una casa más o menos.
el tipo de comida que piden, el agua que piden, el tipo de agua que piden o la bebida que piden, mi querido amigo. No trabajan, se la pasan todo el día vagando por ahí, paseando con los líderes de esa denominación donde va, alojado en un buen hotel o una casa bien acomodada, mi querido amigo. No dan ejemplo. No les gusta trabajar, viven de pereza en pereza. No hay ningún lugar de la Biblia y en ningún relato histórico que Pablo pedía ofrenda para él, para su favor, o para tener un salario por predicar la palabra de Dios como lo hacen la religión evangélica de hoy en día. No hay ni un relato en ninguna parte de la Biblia que diga que Pablo hacía eso. Por eso a ellos no les gusta seguir las cartas de Pablo. A ellos les gusta predicar el antiguo pacto que da lucro. Mucho menos, mi querido amigo, Pablo pasaba sobrecito, carta de sobre, de bendición o cosa igual como esa, para recoger el dinero como lo hacen aquí. Aquí esas cartas de sobre las llaman de envelope aquí en Brasil. Todas las llamadas iglesias, esta de los hombres, esta llamada iglesia evangélica y la católica, tienen esas cartas de sobre colgadas por ahí para que la gente la agarre esa carta y meta su dinero ahí con su nombre y esas cosas. Hubo un momento que encontramos al apóstol Pablo, mi querido amigo, pidiendo una ofrenda y fue para ayudar a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Para ayudar a los hebreos. En aquella época, si usted investiga y estudia la historia, había acontecido un gran terremoto allá en Jerusalén que había destruido parte de la ciudad y estaban pasando necesidades los judíos allá, estaban pasando hambre, muchas necesidades. Pablo fue a la iglesia de Corintio a pedir una ofrenda, una ayuda para los santos de Jerusalén. Que a la verdad, mi querido amigo, la realidad de la época era otra. Cuando un hermano se convertía, él sufría persecuciones y privaciones. Infelizmente en los días actuales, las denominaciones religiosas están llenas de hombres perezosos, sin coraje de trabajar, solo esperando el dinero del sudor de los otros, hombres que se dicen predicadores, cantores o cosa igual, y que en la realidad hacen un verdadero comercio con el pueblo incauto. Hace un verdadero comercio con la palabra de Dios y con ese pueblo incauto, ignorante, que sigue a esos hombres corruptos y perezosos, avariciosos. Hay otros religiosos que viven de puerta en puerta, aquí en Brasil se ve mucho, de puerta en puerta, en Venezuela también lo vi mucho, de puerta en puerta pidiendo ofrenda para ellos sobrevivir. Predican un mensajito por ahí sin nada que ver con el evangelio de la gracia, con el evangelio del eterno. Y al final pasan ese sobrecito de la prosperidad y de paso tienen el coraje de lanzar la palabra de maldición contra quienes no contribuyan con él, contra quienes no le metan dinero a ese sobrecito y se lo den, lanzan palabra de maldición. Mire lo que dice Proverbios 6:6. Observa la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y serás sabio. Tal vez, mis queridos amigos religiosos, pastores que se hacen llamar pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, etc., tal vez aprendan de ese ejemplo que dice Proverbios 6:6. Pues en la Escritura Dios ordena al hombre a trabajar, y este trabajo sería con fatiga de su sudor y no del sudor de los otros, mi querido amigo. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverá. Aquí en Brasil es una despravadera muy arrecha, sobre estos evangélicos pentecostales, neopentecostales, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, renovados, liberales, estos evangélicos, señores, sobre ese evangélico falsificado que ellos piden y sobre esa pedidera de dinero
que ellos y construyen grandes templos lujosos. Y aquí se ven estos pastores con tremendos carros, con tremendas camionetas, con tremendas casas. Sus hijos paseando a diestra y siniestra y viajando a diestra y siniestra por ahí. Y el pueblo pobre, ignorante, que vas a esos templos de hombres donde Dios no habita, donde nuestro Padre Celestial no habita, a llevar el dinero del sudor de su frente. Porque están engañados, están ciegos, mi querido amigo. Están manteniendo a unos ladrones con Biblia, de lo cual este gobierno de Bolsonaro lo apoya. Solamente en estos días salió, estos días atrás, un ministro de educación, creo yo, sí, de educación, que supuestamente pastor evangélico, preso por corrupción aquí en Brasil, del gobierno, preso por corrupción, él y varios pastores más, desviando el dinero del pueblo brasilero para los bolsillos de esas iglesias de hombres, para los bolsillos de esos pastores aquí en Brasil. Es mucha la depravadera que se ve aquí en Brasil. Yo digo que aquí en Brasil es la matica de la corrupción evangélica, la matica de la herejía evangélica, la matica de la religión evangélica y falsificación del evangelio de Dios. Es aquí en Brasil. Porque aquí es mucha la corrupción que se ve, mi querido amigo. Es mucha la inmoralidad que se ve en esas iglesias de hombres. Es mucha la fornicación que se ve en esas iglesias de hombres. Es mucho el lavado de dinero, de droga y de políticos en esas iglesias de hombres, Señor, que se ve aquí en Brasil. Abra sus ojos, mi querido, abra su visión, déjese iluminar sus ojos por el Espíritu de Dios, déjese guiar por el Espíritu de Dios y no se deje guiar por esos hombres corruptos que lo que le interesa es su dinero, más nada, mi querido, son hipócritas, son fariseos modernos, hipócritas, como los fariseos que enfrentó Yeshua de Nazaret en su época, esos escribas y esos fariseos, son los mismos y hasta esto del siglo XXI, estos fariseos evangélicos son peores que aquellos que enfrentó Yeshua de Nazaret, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.